Me da muchísimo gusto verlos el día de hoy que es un día tan especial porque pues tenemos al doctor Francisco Moreno Sánchez. Él es médico, infectólogo del Centro Médico ABC. Y bueno, pues Paco, juntos empezamos esto y juntos acabamos, pero ¿realmente acabamos? Hace 1191 días, es decir, hace 3 años, 3 meses y 5 días, la Organización Mundial de la Salud declaró el inicio de esta emergencia de salud pública de preocupación internacional por la nueva enfermedad de COVID-19. Era un 30 de enero de 2020 y habían menos de 100 casos reportados fuera de China y ningún muerto en ese entonces. Desde entonces, COVID-19 puso de cabeza al mundo en prácticamente todos los aspectos, a todas las personas y en todas partes del mundo. Trágico y devastador. Como humanidad sacamos lo mejor y lo peor de cada quien y visibilizamos errores, pero también aciertos. El viernes 13 de marzo de 2020 fui a tu consultorio y grabamos nuestra primera charla sin saber realmente que personas de distintas latitudes y de todo México nos escucharían. Y desde entonces nos hemos reunido tú y yo más de 30 veces con el objetivo de estar cerca de quienes estaban dispuestos a escuchar, llevando información basada en evidencia, tratando de entender en conjunto un poco más la situación que vivíamos en colectivo. Agradecemos hoy la confianza de cada uno de ustedes que a pesar de tanta incertidumbre estaban aquí con nosotros acompañándonos. Y son hoy oficialmente 7 millones de muertes en el mundo, pero sabemos que esa cifra es realmente cercana a los 20 millones. Y es cierto que en el último año el comportamiento ha cambiado, pero tan solo la semana pasada una persona en el mundo moría por COVID-19 cada 3 minutos. Y sin embargo, el 5 de mayo de 2023 se declara el fin de la emergencia por COVID-19 y sin olvidar a todos los que perdieron la vida y a quienes nos ayudaron a mantenernos vivos, tenemos mucho que celebrar. Pero también es obligatorio entender qué significa esta declaración de la Organización Mundial de la Salud, cómo debemos comportarnos y por ello hoy estamos aquí. Gracias. Carol, antes de empezar, antes de decir lo que pensamos, lo que se viene, yo quisiera agradecerte a ti personalmente. Ha sido un camino difícil, pero siempre juntos ha sido más sencillo. A veces en Enlace Judíos, el podernos permitir esta mecánica para tratar de explicar lo que está pasando. Durante todo este tiempo vivimos cosas diferentes, momentos muy difíciles, pero como dices tú, creo que es un momento para celebrar. Yo empezaría diciendo que es difícil decir cuándo termina una enfermedad que no va a desaparecer del mundo y una enfermedad que, a pesar de todo, va a seguir cobrando vidas humanas, porque la gente va a seguir falleciendo en ciertos aspectos o en ciertas características por COVID-19. Entonces, ¿cómo decidir que deja de ser una emergencia sanitaria? Existe influenza, existe virus sincicial respiratorio, existe salmonela, existen muchas infecciones que siguen cobrando vidas humanas porque pues, esas infecciones producen enfermedad, hospitalización y muerte. Lo que quiso decir la Organización Mundial de la Salud es que COVID ya se comporta como esas enfermedades que no van a desaparecer, pero que no son una amenaza para todos y en la magnitud que tuvo, sobre todo al inicio, en donde sabemos que de cada 100 personas que adquirían la enfermedad, 2.1 fallecían. Esto quiere decir que a través de la inmunidad que hemos logrado en estos 3 años, a través de las vacunas que se han utilizado durante estos 3 años, el desarrollo de medicamentos antivirales, el conocer mejor la enfermedad, la mortalidad por esta enfermedad ha ido disminuyendo hasta ser considerada como otra de las enfermedades infecciosas que pueden causar hospitalización y muerte, pero para la cual debemos de tener ciertas medidas para tratar de disminuirlo. No quiere decir que COVID se acaba, no quiere decir que ya no vamos a ver casos de COVID, pero sí es una realidad que el fenómeno que teníamos en un principio, hace 3 años que nos reunimos la primera vez, esa incertidumbre, ese miedo, esa angustia de lo que se venía, pues ya logramos de cierta forma disminuirlo a que podamos restablecer una vida pues lo más normal posible. El mundo cambió, nunca va a regresar a ser igual, pero hay que sacar lo mejor
de lo que vivimos, los aprendizajes buenos, corregir los errores que todos tuvimos y tratar de ser mejores, porque al final del camino lo que se trata esta vida es de tratar de aprender de nuestros errores para ser mejores seres humanos. Y ahorita hablaremos de ello, Paco, de cuáles fueron los aciertos, los errores y cómo podemos mejorar. Pero me gustaría tomar algunas preguntas que me mandaron las personas que nos han estado escuchando. Por ejemplo, en especial sobre vacunas. Recibimos muchas preguntas y las voy a ir tratando de hacértelas todas, pero englobé todas las de vacunas juntas. Por ejemplo, Maruca pregunta si ya acaba la emergencia y claramente ya nos avisaron que en México el martes el gobierno mexicano va a avisar si se declara terminada o no la emergencia también en México, porque cada país va a tener que ir haciendo lo propio, ¿no? De una forma asincrónica. Maruca pregunta, ¿entonces ya serán accesibles las vacunas en México si es que cambia la emergencia, el estatus de emergencia? Pues en la declaración de la Organización Mundial de la Salud queda muy claro y lo especifica. A partir de ahora, cada país tendrá que gestionar su protocolo en cuanto a cómo va a manejar a partir de ahora que se termina la emergencia sanitaria, el uso de vacunas, el uso de antivirales, incluso las características de aislamiento, de manejo de pues, incapacidades. Todas estas cuestiones pues son temas complejos que habrá que ver cómo lo va a manejar el gobierno. Ojalá y dentro de las políticas que se realicen en salud sea la liberación de la vacuna para que los refuerzos sean por vacunas actualizadas, como es el caso de las vacunas bivalentes, para que el uso de antivirales esté disponible para todos y no solamente para un grupo de personas, para que tengamos la capacidad de enfrentar la enfermedad en personas vulnerables de una mejor forma. El uso de cubrebocas que se ha vuelto tan cuestionable, pues va a depender prácticamente de una forma individual. Creo que yo lo diría de esta forma: los que quieran seguir usando cubrebocas en espacios cerrados, en hospitales, en clínicas, pues tienen todo el derecho de hacerlo y no deben de verse como gente rara. Y por otro lado, también la gente que no quiere utilizar el cubrebocas debe de ser respetada. En mi particular forma de ver esto, pues por lo que yo realizo en mi práctica, que es infectología, pienso seguir usando cubrebocas por un buen rato. Creo que disminuyeron los contagios de otras infecciones. Incluso yo mismo pude disminuir los casos de infecciones que yo padezco y obviamente que puedo transmitir a mi familia. Entonces, yo no me voy a sentir mal de seguir usando cubrebocas. Sé que gente está ávida de ya dejar el cubrebocas, pero eso va a depender de cada quien. Y ojalá y el gobierno acepte que ya el manejo férreo y exclusivo, monopólico de vacunas antivirales, pues ya pasó. Ya ahora hay que ser más libres y permitir que así como hay medicamentos para influenza, vacuna para influenza, pues pueda ser y pueda haber vacuna para COVID. ¿Y crees, pregunta Judith, crees que entren las vacunas contra COVID-19 a la cartilla de vacunación como una vacuna que sea recomendada, bueno, en especial, pues como habitual? Mira, yo creo que eso depende de varias situaciones. Si vamos a tener una vacuna actualizada. De nada nos sirve tener una vacuna que se haya creado con la plataforma o con base a la primera variante, a la variante original, porque eso pues ya no está circulando. Es como decir, me voy a poner la vacuna de la influenza de hace 4 años para protegerme ahorita. No tiene mayor sentido. Creo que hay algunas preguntas, y eso lo hemos aprendido a través de estos 3 años, que no pueden contestarse. ¿Tendremos que usar una vacuna anual para COVID? No lo sabemos. ¿Se podrá desarrollar una vacuna que proteja contra COVID en una forma más general y no solamente contra proteína S, que es un fragmento del virus? Pues probablemente sería una forma como pensar que eso nos ayudaría a lo mejor para tener esta vacuna y que nos protegiera contra el grupo de coronavirus, pero ahorita esa vacuna no existe. Lo que yo recomiendo es seguir los lineamientos que ha recomendado tanto la CDC como la FDA, en donde personas vulnerables tengan un refuerzo de vacuna bivalente. Ojalá ya esté disponible para México y no dependamos nada más de vacunas que pues han sido aprobadas por cuestiones políticas
sin ver la cuestión científica como la prioridad. Y en este aspecto, pues creo que ahorita Pfizer y Moderna son las únicas que tienen vacunas actualizadas, y ojalá con esta apertura se logre tener esa posibilidad para que los que se la quieran poner, se la pongan. Sabemos que hay un grupo muy contrario al uso de vacunas, pues ojalá ellos entendieran que 20 millones de personas se salvaron gracias a las vacunas y que esto fue uno de los grandes aciertos de la ciencia. Sí, no puedo estar más de acuerdo contigo. Llevamos más de 14,000 millones de dosis aplicadas en el mundo y todos los vacunados. Lo único que ha sucedido con nosotros es que tenemos menos riesgo de complicaciones, así que algo bien han hecho estas vacunas. Claudia, Paco, la propia Ana están preguntando, en niños debemos de promover, porque muchos niños se quedaron sin vacunas en México, ¿qué tan importante es vacunar a los niños? Claudia pregunta, ¿cuántas dosis más hay que correr a Estados Unidos por la bivalente? Ojalá tengamos la vacuna bivalente para niños en México próximamente. Sabemos que los niños reciben tradicionalmente pues, el mayor número de vacunas desde que nacen. Hay vacunas que se aplican desde el nacimiento, como son la vacuna de BCG, la vacuna de hepatitis B. Esas se aplican desde que el bebé nace y a través del tiempo se van aplicando pues, una serie de vacunas que es muy importante porque gracias a eso disminuyó la mortalidad infantil. Si llega a ser la vacuna bivalente, una vacuna que se pueda aplicar en México, pues es muy probable que a partir de los 6 meses se pudiera poner esta vacuna y ir viendo cómo se comporta pues el virus, las variantes, para poder ir actualizando estas vacunas. Creo que es el reto de la ciencia, pero yo creo que tenemos una base muy importante en que desarrollamos vacunas como parte de pues, lo bueno que sucedió después de esta pandemia. Tenemos una nueva vacuna de virus sincicial respiratoria, tenemos vacunas de dengue que han sido aprobadas. Entonces, el futuro de la medicina preventiva va a ser vacunas. Aquellos que no creen en las vacunas tendrán que mediar entre esa situación, porque la medicina preventiva es la mejor medicina y la base de la medicina preventiva seguramente serán las vacunas. Ojalá y pronto la gente deje de tener ese rechazo para que podamos estar pues, más protegidos, porque no solamente el que te vacunes tú te protege a ti, sino también protege a tu entorno. Y eso a veces, el no vacunar a alguien provoca que esa persona sea susceptible a enfermar y que pueda enfermar a personas que a pesar de recibir la vacuna, recordemos que la vacuna depende de tu sistema inmune, y la gente que llega al hospital ahorita es o porque no se vacunó o porque se vacunó, pero su sistema inmune no estaba en el momento adecuado para poderlo proteger porque estaba con un problema de cáncer o alguna inmunosupresión severa. Y bueno, es triste que algunos de esos casos fueron contagiados por personas que no se vacunaron. Paco, pregunta Tami, ¿cuándo vamos a saber si debemos de estar vacunándonos año con año? Pues eso lo vamos a saber en los próximos meses. Yo creo que es probable que este invierno sí vamos a requerir una vacuna de refuerzo, probablemente sea una vacuna más actualizada a la que tenemos. Las recomendaciones, por cierto, del CDC son de que si alguien tiene más de 60 años o tiene una comorbilidad, puede vacunarse después de 4 meses de haber recibido la última vacuna. Pero recordemos, esos son casos muy especiales. Tampoco hay que vacunarse innecesariamente, eso estoy totalmente de acuerdo. No es necesario que cualquier persona vaya y se vacune. No, esa no es la indicación. La indicación es para gente que pudiera tener una mala evolución si se contagia y se enferma. Entonces, no correr a Estados Unidos ahorita a vacunarnos, esperar a que se puedan abrir las vacunas en México y ver lo que sucede en los próximos meses. Creo que si algo hemos aprendido es en este momento decir, no sé qué puede pasar en un futuro, porque el virus pues, ha ido cambiando, y yo les diría, ¿cuántos de ustedes pensaron en la primera charla que tuvimos Carol y yo que esto iba a durar 3 años? Si yo les hubiera dicho eso hace 3 años, hubiera generado un pánico. La realidad es que sí, ha durado más de 1,100 días, pero los que estamos aquí estamos vivos, de alguna manera hicimos cosas bien, y sí,
también ustedes ayudaron a que otras personas estén vivas. Así es que veremos qué sucede. No adelantemos recomendaciones a lo que no podemos saber en un futuro. Y pasándonos a los tratamientos, Paco Chen, por ejemplo, pregunta, ojalá que si se acaba la emergencia por COVID-19 en México podamos tener ya liberado, por ejemplo, el Paxlovid, este gran antiviral. ¿Y qué tanta es la evidencia que se reporta sobre su beneficio en los diferentes grupos de edad? Y, por ejemplo, para disminuir el riesgo de COVID largo, el riesgo de hospitalización, el riesgo de muerte. ¿Cómo ves este antiviral? Yo creo que hay 3 antivirales, primero hacer el resumen, aprobados para el tratamiento. Uno es Remdesivir, que fue el primero en ser aprobado, es un antiviral que se usa en forma intravenosa, sigue siendo utilizado sobre todo en algunos pacientes que o no pueden recibir vía oral un antiviral o que tienen muchas interacciones medicamentosas y que están en el hospital. Entonces Remdesivir sigue siendo útil para esos casos. Existe el Paxlovid, que es un medicamento oral, es el que mejor evidencia científica tiene en cuanto a efectividad. Tiene pues el problema de que uno de los compuestos del Paxlovid, son 2 compuestos, tiene muchas interacciones medicamentosas y entonces algunos pacientes no son candidatos ideales a recibirlo o tienen que suspender algunos de los medicamentos. Y existe el Molnupiravir, que tiene menos eficacia que Paxlovid y Remdesivir, pero que es un medicamento que se puede utilizar en casos especiales, no en el embarazo. Es un medicamento teratogénico, es decir, puede producir alteraciones en el bebé si lo toma una embarazada. Entonces, todos tienen sus características, sus indicaciones. Tampoco quiere decir que nos vamos a quedar ahí, probablemente se desarrollen nuevos medicamentos y pudieran ser útiles en un futuro. Yo lo que diría es, ojalá tengamos disponibilidad de ellos, ojalá se establezcan guías claras para quién recibir y quién no. Ojalá seamos conscientes de que no se trata de ir a la farmacia y comprar 3 cajas de Paxlovid por si me llega a pasar algo, porque lo vivimos con hidroxicloroquina cuando se pensó que ese era un medicamento útil. La gente corrió a la farmacia, compraban 6, 7 cajas y la verdad lo único que lograron fue un desabasto para los demás. Algo que nos enseñó la enfermedad es ser socialmente responsables y pues no debemos de correr a tener en el stock de nuestra casa medicamentos que no vamos a usar en un periodo porque probablemente ni los usemos, caduquen y se los estamos quitando a alguien que lo pudiera necesitar. Entonces, este es una enfermedad, yo creo que demostró que es muy importante ser solidario con los demás y ojalá tengamos estos antivirales disponibles. Sí son útiles, sí pueden ayudar a evitar que progrese la enfermedad, sí han demostrado que pueden ser útiles para prevenir COVID largo. COVID largo es un tema de salud pública para el futuro que creo que es muy importante. Tú, Carol, junto con otras 6 investigadoras, fueron de las primeras en hacerlo público y los datos actuales indican que al menos el 10% de la población que sufre COVID puede tener COVID largo. Es un número inmensamente grande porque los números en cuanto a los contagios oficiales son muy por debajo de la realidad, ya más ahora que se hacen pruebas en casa, las famosas autopruebas. Estamos hablando que probablemente existan en el mundo 80, 100 millones de personas con COVID largo y en México pues también un número muy grande de personas con COVID largo, a lo mejor 8, 10 millones de personas. Entonces es algo que definitivamente se tiene que estudiar más en el futuro y bueno, ayudar a estas personas para que salgan lo más pronto posible de esta enfermedad. Una de las grandes dudas, Paco, sin duda, una de las grandes incógnitas es long COVID y espero que en los próximos meses podamos tener mucha más información. Muchos investigadores están tras entender hacia la fisiopatología, el mecanismo detrás del long COVID para entender también cuáles son los factores de riesgo y esperamos en unos meses saber más de ello. Pero mientras, ¿qué estás viendo tú con las reinfecciones? Hay muchos que llevan 1, 2, 3 COVIDs. ¿Qué pasa con el sistema inmunológico? ¿Se va mermando? ¿Cómo estás viendo? Porque mucha gente está empezando
empezando a pensar, bueno, si ya no es una emergencia, ya es una enfermedad endémica, bueno, pues es quizás como la gripa que me puede dar varias veces, no hay gran consecuencia. ¿Hay consecuencia de estar reinfectándose o no hay consecuencia? ¿Cómo lo ves? ¿No? Yo veo que la reinfección siempre está asociada a un riesgo y creo que eso es muy importante entenderlo. Hay que tener un balance. La gente luego se acerca y me dice, oye, algo está mal con mi sistema inmune porque me he reinfectado 4 veces. Pues no creo que esté mal tu sistema inmune, a lo mejor está mal lo que has hecho para protegerte, porque muchas veces lo que ocurre con el sistema inmune, recuerden que esta enfermedad pues, nos hacía susceptibles a todos. Entonces, mucho dependía de cómo interactuábamos nosotros con los demás para decidir si nos, o evitar que nos enfermáramos. Creo que es importante tratar de evitar enfermarse, o sea, creo que eso es muy importante. Y mi esperanza es que aprendamos más sobre COVID largo. Creo que hay muchas cuestiones que se han ido entendiendo y a lo mejor no solamente ayuda a entender COVID largo, sino el famoso síndrome de mononucleosis crónica, a lo mejor la enfermedad de Lyme, varias enfermedades que tienen una evolución un poco difícil de entender. Yo en alguno de mis editoriales ponía que lo más fácil es ignorar lo que es difícil de entender y creo que esto ha pasado con COVID. Se ignoró COVID largo, estábamos más preocupados por los casos agudos y después hemos ido viendo que esto ha ido aumentando. Creo que siempre es mejor tratar de no enfermarse. Creo que eso también obliga a que personas que están enfermas por COVID guarden un aislamiento. También estábamos acostumbrados a ir a trabajar enfermos, no hacer caso de nuestra salud y poner en riesgo a los demás. Entonces, si tienes COVID, tienes que guardar un aislamiento. Si tienes influenza, ojalá puedas guardar un aislamiento. No te va a hacer ni siquiera efectivo en el trabajo si estás enfermo, no te vas a sentir bien. Entonces, creo que es de las enseñanzas que tenemos. Yo sugiero tratar de evitar contagiarnos. Y qué bueno que tocaste este tema de qué hacer cuando me enfermo, porque justamente era una de las preguntas, ¿hay que seguir aislándonos y sí o no? ¿Y qué pruebas hacernos si no nos sentimos bien? Si no nos sentimos bien, ¿hay que hacer pruebas de qué? O sea, si no te sientes bien, vale la pena hacer pruebas. A ver, entendamos el gran avance de la ciencia y creo que las pruebas han sido una realidad sobre eso. Recuerden al principio, en 2020, teníamos que hacer una PCR cara, tardaba 6, 7 días en tener el resultado, no sabías si tenías o no, ya estabas aislado, pensábamos en que el aislamiento era de 14 a 21 días. Ahora ha quedado claro, uno, que tenemos pruebas mucho más accesibles, se están desarrollando pruebas que puedan detectar incluso si tienes influenza, virus sincicial o COVID. Yo creo que algo que enseñó COVID-19 es que el diagnóstico debe de ser certero. No decir tienes un cuadro viral y no ponerle apellido. Es importante porque no todos evolucionan igual, porque hay oseltamivir para el caso de influenza, porque hay Paxlovid, Molnupiravir o Remdesivir para el caso de COVID, y probablemente haya medicamentos más accesibles para el caso de virus sincicial, y habrá probablemente medicamentos para otros virus como adenovirus, etcétera. Creo que es muy importante el tener un diagnóstico certero. La época de la medicina empírica, en donde, tienes esto, seguramente es esto, creo que eso ya ha quedado en el pasado, hay que ser más certeros, hay que tratar de que el avance de la medicina esté al alcance de la mayor parte de la población, y creo que las autopruebas han sido algo que ha abierto ese camino a donde el diagnóstico sea más preciso, lo puedes hacer desde tu casa. Yo lo que les recomiendo es, si tienen un cuadro gripal, háganse primero una prueba rápida. Si hay mucha duda, háganse una PCR, pero utilicemos las pruebas que están accesibles, que no son caras, como parte de nuestra evaluación inicial. Y también les sugiero a los médicos tratar de establecer diagnósticos precisos antes de empezar tratamientos que muchas veces dañan más que la propia enfermedad. Así es. Y bueno, una pregunta que se repite muchísimo, Paco, es el tema de los cubrebocas. ¿Realmente usarlos en la escuela, sí o no? ¿Jugando fútbol, sí o no? ¿Quién sí, quién no? ¿Cómo tomar estas decisiones? Hay muchas dudas. De veras son de la mayoría que recibimos, además de las vacunas. ¿El cubrebocas hay o no que seguirlo? Y ya lo dijiste, pero... Reforzarlo. Yo creo que en espacios abiertos
el cubrebocas no tiene mayor sentido. En espacios cerrados, en donde estén espacios mal ventilados, si vas a acudir a un lugar en donde probablemente haya enfermos como hospitales, clínicas, lleva tu cubrebocas. Si te vas a subir un avión y tu estado de salud no es el idóneo, usa un cubrebocas. Eso lo vienen haciendo los asiáticos desde hace mucho tiempo. No debemos ver mal a la gente que tiene cubrebocas. A lo mejor lo que está haciendo es cuidarse porque tiene alguna enfermedad que le preocupa, o al final del camino, el que usa un cubrebocas, si está enfermo, está de alguna manera ayudándote a que tú no te contagies de él. Entonces, el cubrebocas se vuelve algo individual en el que debe ser respetado el que usa el cubrebocas y también el que no lo usa. No estamos en ese momento en donde hay una transmisión muy grande del virus y que todos necesitamos usar cubrebocas, pero también siempre habrá personas que por su cuestión individual, por su salud, se sientan más seguras usando cubrebocas. Creo que esto debe de permanecer en la sociedad como algo que no es un estigma, sino es algo que puede usar los individuos en forma individual, y a lo mejor en invierno sería una buena idea, en momentos en donde hay más infecciones respiratorias, que haya mayor uso de cubrebocas, y cuando disminuya, que haya menor uso de cubrebocas. Yo les diría, el lavado de manos llegó para quedarse y no es nada, pues, que veamos como complicado. Sí, el cubrebocas implica el usar algo que a lo mejor te incomoda, pero los que llevamos mucho tiempo usándolo, ya hasta nos sentimos raros si no lo estamos usando. Entonces, es algo individual. No te sientas mal si lo usas y no te sientas mal si alguien que está contigo no lo usa. Pues es una medida de higiene, así como usamos quizás ropa interior, así como nos bañamos, es una medida más de protección, y bueno, aquí la libertad absoluta de que cada quien se proteja como mejor considere. Y Paco, ¿cómo ves el comportamiento? Y luego quiero que me digas la situación actual en tu consulta. Tú que eres infectóloga, además eres el referente para muchos en COVID. ¿Qué tantos contagios estás viendo? ¿Se percibe que quizás COVID-19 no vaya a presentarse de forma estacionaria como lo hacen otros virus que circulan especialmente en temporadas frías de inviernos, otoños, y más bien sean varias olitas? ¿Cómo está tu consulta ahorita? Ahorita hace mucho calor en México, ya no hace mucho que no tenemos los datos oficiales. ¿Cómo lo ves? Yo veo que sigue habiendo casos, es decir, yo te diría en la consulta, en la consulta externa, sigue habiendo pacientes que me escriben salí positivo, vengo de un viaje o me contagié aquí en México, pero la mayor parte de ellos son cuadros que acaban siendo infecciones respiratorias altas, a lo mejor molestas porque les duele la garganta o tienen dolor de oído o están afónicos, es decir, tienen problemas de ronquera, un poco de fiebre 1 o 2 días y de ahí se recuperan. Pero sí, desafortunadamente, seguimos teniendo pacientes internados por COVID, muy pocos, pero personas que, porque su sistema inmune está afectado por una enfermedad hematológica de la sangre, leucemia, linfoma, o están recibiendo algún tipo de quimioterapia que evita que los anticuerpos que genera por haberse estado expuesto previamente o por haber recibido vacuna y que pues no levantan anticuerpos, tienen cuadros idénticos a los que vimos en un inicio. Y bueno, esos son los que preocupan. Entonces, pero yo creo que eso va a seguir pasando. El comentario que haces yo creo que es muy importante. No se está comportando como influenza y yo creo que es una mala idea comparar, como se ha hecho desde el principio. Si recuerdan, el modelo Centinela famoso que hubo en México era un modelo diseñado a influenza y nos demostró COVID que pues, no es influenza y que se transmitía cuando eran las personas asintomáticas, diferentes a lo que ocurre con influenza, y tampoco parece tener la periodicidad en cuanto al clima, en cuanto a esta situación, como lo tiene influenza. Yo creo que COVID es COVID, influenza es influenza, y habrá que ver cómo se comporta. En este momento sigue habiendo casos, la mayor parte de ellos benignos, y bueno, hay que detectarlos para evitar que haya contagios. ¿Y qué opinas hace unos días cuando la Organización Mundial de la Salud declara terminada la emergencia por COVID-19? Varios expertos mandaron una carta a la Casa Blanca
varios científicos diciendo, quizás en 2 años hay un 20% de probabilidad de posiblemente tener otro evento estilo Omicron. Ahorita hemos visto quizás las 2 disrupciones grandes durante la pandemia, no sé si estás de acuerdo conmigo, fue Delta, que nos cambió la jugada por completo, y luego Omicron, que nos cambió la jugada de nuevo. ¿Tú crees que podamos tener realmente algún otro evento o ya ves estable al virus? Mira, lo que me preocupa un poco es que COVID tiene la capacidad de infectar animales. Y esto lo comento porque es muy similar a lo que sucede con influenza. Influenza puede contagiar animales. Sabemos ahorita lo que está pasando con influenza aviar, en donde esto afectó primariamente a aves. Las aves migratorias empezaron a llevar a otras aves el contagio, y sabemos que ahora ya hay mamíferos que pueden resultar infectados, leones marinos, los famosos minks, estos tipos de animalitos que lo que pueden hacer es provocar una mutación que vuelve a infectar al hombre y que esto provoque que el virus esté alterado y que vuelva a ser una amenaza. El hecho que digan que puede ocurrir, pues yo creo que sí. O sea, la Organización Mundial de la Salud denomina a que tenemos que prepararnos para la próxima pandemia, a la que ellos llaman la pandemia X. X es porque no sabemos cuál va a ser. Lo que creo que nos quedó claro es que a pesar de que sea el siglo XXI, a pesar de todo el avance tecnológico, somos susceptibles a tener una pandemia por la misma invasión que tenemos hacia la naturaleza, por el cambio climático y por la capacidad de globalización en donde alguien puede viajar de un lado a otro. Tuvimos en medio de la pandemia de COVID la emergencia sanitaria que tuvimos por la viruela del mono. Son enfermedades que nos demuestran que estamos invadiendo la naturaleza, que hay cambio climático y que siempre podemos tener esta situación. Creo que lo que va a ayudar mucho de esto es que pues, los científicos están muy al pendiente de ver cualquier cambio en donde aparezca un virus nuevo, que se esté diseminando y que se pueda prevenir antes de que suceda lo que sucedió con COVID-19. Y bueno, quiero recordar una frase que he estado repitiendo mucho últimamente de Larry Brilliant, de este epidemiólogo que ayudó a erradicar la viruela humana gracias a la vacunación por los 1970-80s, que él dice, las epidemias son inevitables, pero las pandemias son opcionales. Y entonces creo que hay mucho que aprender. ¿Cuáles serían los mayores aprendizajes que te quedas, Paco, como para poderlo asumir como sociedad y tratar de evitar que nos venga, pues epidemias habrán, pero que no sean pandemias? Uno, yo creo que es la vulnerabilidad que tenemos como seres humanos. Es decir, independientemente del avance tecnológico, pues somos vulnerables. Algún día vamos a enfermar y algún día vamos a fallecer. Creo que eso nos obliga a vivir el día a día con mayor alegría, con mayor esperanza. Segundo, es que hay que estar en mejor estado físico individual para enfrentar las próximas pandemias. Fue claro con COVID-19 que la gente de mayor edad, pero también la gente con obesidad, diabetes, hipertensión, que no estaban bien cuidadas, que no hacían ejercicio, fueron mucho más susceptibles a tener enfermedad grave. Y lo tercero, que yo diría que es uno de los mayores aprendizajes, al menos que yo tuve, es tratar de escuchar a gente que tenga el conocimiento. Nosotros mismos leíamos expertos, no es que seamos nosotros expertos, fuimos aprendiendo. Nosotros al principio, cuando empezó la pandemia, teníamos conversaciones con gente en Corea, en Japón, en China, en Milán, en Madrid, en Atlanta, para tratar de saber qué estaban haciendo para que nosotros pudiéramos replicarlo. El trabajo en equipo es fundamental y la sociedad es parte de ese equipo. Entonces, creo que si todos enfrentamos a un enemigo común como sociedad, es mucho más fácil que si empezamos a dividirnos entre nosotros en no creo en las vacunas, no creo en el cubrebocas, no creo en el COVID, y al final vi pacientes que en emergencias, a punto de ser intubados, te pedían a gritos la vacuna cuando habían pues hablado pestes de la vacuna con anterioridad. Nadie quiere producirle daño a nadie. Este sentimiento antivacuna
pues lo comentamos alguna vez, viene desde mucho tiempo antes, desde que se creó la vacuna de la viruela. Hubo gente que estuvo en contra de la vacuna de la viruela, pero entendamos que las vacunas han sido de las razones por las que vivimos más tiempo, y ojalá y pronto esa gente se convenza de que nadie está tratando de hacerle daño a nadie, y la realidad es que lo que estamos tratando de hacer es, pues, permitir que vivamos más y con mejor calidad. Así es, Paco. Pues dando tú las gracias a quienes nos escuchan, pero yo dándote las gracias a ti por haber sido nuestro compañero pandémico, y esperemos tener muchos más enlaces tú y yo, pero hablando de otros temas y ya no de COVID-19. Y yo te agradezco de corazón tu confianza, tu amistad, el haberme invitado a escribir el prólogo de este libro, que se los recomiendo mucho porque todos tenemos una historia pandémica, no nada más el doctor y yo. Tú también tienes una historia pandémica y vale la pena leer este libro para que también puedas escribir tu historia. Y pues a nombre de Enlace Judío, también agradecer a Enlace Judío, por supuesto, que nos estuvo dando este espacio donde tú y yo libremente conversábamos, y pues agradecer a todos quienes estuvieron con nosotros. Así es, agradecer a todos los que estuvieron de acuerdo, los que no estuvieron de acuerdo, los que siguieron nuestras recomendaciones, los críticos. La realidad es que a lo mejor en algún momento comenté alguna cosa que fue después un error, pero lo que quiero es que entiendan que nunca lo hicimos con el fin de generar una confusión, sino era lo que íbamos aprendiendo, era una enfermedad nueva para todos y tratamos de hacer lo mejor posible. Ojalá y se hubieran podido hacer más cosas, ojalá y el número de fallecidos en México no hubiera sido tan alto, pero yo les agradezco a todos los que se conectaban, los que hablaban, los que preguntaban. Creo que pues eso nos impulsó a seguir haciendo la cantidad de programas que hicimos, y muy especialmente te agradezco a ti, Carol, porque fuiste una compañera de esta pandemia inolvidable. Por eso quería que tú escribieras el prólogo de mi libro, porque si en alguien me apoyé, en alguien estuve platicando sobre estos temas, fue contigo. De veras muy agradecido, ha sido un honor para mí compartir este programa contigo, y agradecer siempre al Enlace Judío por pues esa misión de informar, que creo que es muy importante. Pues gracias, Paco. Y uniéndome a lo que dices, hay una frase que me fascina que dice que la ciencia no es la verdad, la ciencia es la búsqueda de la verdad, y si en algún momento cambia de opinión, no es de que mentimos, es porque aprendimos más. Así es, gracias a todos. Disfruten hoy, disfruten que hemos ido saliendo adelante, y gracias por su paciencia, su cariño, y esperemos que hayamos sido útiles en algún momento de todos estos 3 años. Y aquí seguimos y a celebrar. Algo hicimos bien, enhorabuena a todos. Un día que pensábamos que no llegaba, pero aquí estamos. Un abrazo, mi Paco. Gracias por todo. Un abrazo a todos. Desde cualquier dispositivo y en cualquier plataforma, recibe las notificaciones de Radio 13 Digital. Venos y escúchanos en Facebook, YouTube y Dailymotion de Radio 13 Digital. Dale me gusta a nuestro perfil, síguenos y activa las notificaciones de las publicaciones y video para que te lleguen las alertas de los programas que están al aire. Escucha nuestro podcast en Spotify, Amazon Music, Apple Music y Deezer. Síguenos en YouTube. Búscanos como Radio 13 Digital. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te lleguen las notificaciones de todo nuestro contenido. Visita nuestra página web www.radio13.mx. Radio 13 Digital, programación consciente.